Muy buenas, hoy os traigo unas navajas al canal de la marca Arcos. Arcos es una empresa española ubicada en Albacete, cuya especialidad actualmente son los cuchillos de cocina, pero que no empezó así. Empezó en 1734 con un primer producto que eran unas tijeras de escritorio con unos mangos elaborados con muchísima decoración y eran unas tijeras de grandes dimensiones realizadas por Juan de Arcos Gallardo, que están actualmente expuestas en el Museo de la Cuchillería de Albacete, que es un museo que merece la pena visitar porque tiene piezas realmente curiosas. Bueno, pues esas tijeras de escritorio fueron el primer producto de una empresa que actualmente fabrica sobre todo cuchillos de cocina y que se distribuye en 94 países, tiene casi 500 empleados, que se dice pronto, y fabrica nada más y nada menos que la friolera de 1100 modelos diferentes de piezas. Y además tiene una producción diaria de 75.000 piezas. Imaginaros las dimensiones de esa empresa, que tiene más de 30.000 metros cuadrados de instalaciones repartidos en varias plantas. Es una auténtica barbaridad. Bueno, pues esa empresa, aparte de cuchillos de cocina, tiene piezas diferentes como estas navajas. Estas navajas que veis aquí son de la empresa Arcos y son una rara avis, diríamos, en su catálogo, porque casi todos son cuchillos de cocina y esto es un modelo plegable que también podríamos decir que prácticamente es un cuchillo de cocina plegable. Tiene un peso muy ligero, de 31 gramos. Hay pequeñas variaciones de peso entre unas piezas y otras porque hay tres modelos diferentes de hoja y evidentemente pues unas tienen más acero que otras. También vamos a encontrar, aparte de esas hojas diferentes, dos colores de mango distintos. Tenemos este, que es el más feo, diríamos que es un amarillo marfileño, un amarillo marfil, un color cremoso, y también las vamos a encontrar con el mismo mango, el mismo material, pero en color naranja vivo. Yo tengo estas porque son las más habituales y porque estaban a la venta en una ferretería cercana al domicilio de mi amigo Tomás y se hizo con un par de ellas para obsequiarme con ellas. Porque la última que tuve yo, que sí que tenía el mango de color naranja, la acabé regalando a un amiguete que pasó por casa y se la quedó. Y otra que tenía muy similar a estas, que yo creo que era fabricada por los mismos, la misma empresa de Arcos, pero para otra empresa de cuchillería, con otro marcaje, también la acabé regalando a un buen amigo. Así que no tenía ninguna, no me quedaba ninguna. Son navajas que me gustan mucho para añadir a los kits de cocina porque son muy ligeritas, pesan 31 gramos y son, pues ya os digo, básicamente un cuchillo de cocina plegable. Perfecta para los almuerzos, permitiéndote tener un filo limpio por un precio ridículo. Porque la clave de esta pieza no es el aspecto, ni es su rendimiento, que no es malo, sino que sobre todo es el precio, entre 3,5 € y 4 € la pieza, que es un precio realmente económico por una navaja bastante ligera. Es un mango, básicamente, que mide 11 centímetros de largo. Una vez que lo abrimos, nos vamos a encontrar con un total de 19,5 centímetros de pieza, de los cuales 8,5 centímetros son de filo útil y de largo de hoja. La podéis encontrar como navaja Arcos 85 milímetros o navaja profesional Arcos 85 milímetros. De hecho, si ponéis en Google navaja Arcos, os va a llevar directamente a este tipo de piezas porque yo creo que es la única navaja que tiene en catálogo la empresa. En cuanto a ese mango de polipropileno, es un material que es antideslizante, es resistente a altas temperaturas, es apto para lavavajillas, que es algo que yo no haría, pero bueno, que podéis meter a la lavavajillas sin problema, y tiene una muesca, que es esta de aquí en el mango, para facilitar la apertura de la hoja, de tal manera que sin ningún tipo de uñero, que siempre se llenan de porquería, podemos hacer un movimiento de pinza y abrir la navaja. Tiene un agujero para cordón fiador, viene sin ningún tipo de rabiza, yo tengo siempre colocada alguna rabiza decorativa en ellas, pues simplemente para localizarla mejor y sobre todo para saber que es la mía, porque es una pieza que, sin ser algo que tenga todo el mundo, pues es bastante común que la gente posea una navaja de este tipo, porque son muy económicas y son muy fáciles de encontrar en ferreterías. Tiene el eje remachado en acero inoxidable y tiene un stop pin, que es este de aquí, que es donde va a acabar apoyando la hoja, también en acero inoxidable. La apertura, como os he comentado, es a dos manos, obviamente, no tiene uñero, facilita la limpieza y es una navaja sencilla de fricción, sin ningún tipo de seguro o de bloqueo. Es decir, tened cuidado con los dedos porque las navajas de fricción simplemente son peligrosas en algunas situaciones. En cuanto al uso del mango, ya veis, es un mango sencillito, se agarra bien, funciona bien. El material, sin ser ninguna maravilla, porque no lo es, hace lo que tiene que hacer, sirve de mango. Y la apertura a dos manos es sencilla, incluso en esta pieza que yo tengo remachada además, diríamos,
porque me gusta que las navajas de fricción tengan bastante dura la abertura y el cierre. ¿Por qué? Pues porque no me gusta que llevando una navaja de fricción en el bolsillo se me abra parcialmente, vaya a cogerla y me corte o me pinche con ella. Eso no me gusta nada y lo que hago es llevarlas bastante duritas de apertura. Y eso es muy fácil colocando esta sección de aquí, ese remache del eje sobre una superficie dura, metálica, y golpear un poco con un martillo aquí para endurecer ese movimiento de hoja. Es una pieza que con este mango de polipropileno evidentemente es inmune al agua y eso no hace que se hinche el mango y se quede dura, ni mucho menos. Es decir, la dureza que le vas a dar tú va a aguantar bastante tiempo con ese ajuste. Y es una pieza que, curiosamente, es muy popular, por ejemplo, entre pescadores. ¿Por qué? Pues porque tiene un precio muy económico, tiene formatos de hoja que son formatos de hoja asociados, en muchos casos, a la pesca. Esta es una punta cortada, también tiene una punta tipo pico del oro, y luego tenemos esta que os enseñaré ahora, que es una punta espada, o que veis aquí, que es, diríamos que, más habitual, diríamos, pero bueno, por ejemplo, la punta recta, o punta cortada, mejor dicho, esta que veis aquí, pues bueno, te permite tener un filo completamente recto, que es algo que se agradece mucho a la hora de cortar cuerda, por ejemplo. Entonces, es una pieza popular entre pescadores, porque además, si tienes un golpe de mar y por lo que sea no tenía sujeta tu navaja y se pierde, pues has perdido 3,5 euros. Es decir, no es un desembolso importante hacerte con otra nueva. Funciona bien. Hay una cosa que sí os quiero comentar. Estas dos piezas ya están asentadas, como digo yo, ya tienen la hoja alineada con el mango, pero en muchas ocasiones, cuando la adquieres y la abres, te encuentras con esto. Que si os fijáis, la hoja queda un poco inclinada. Bueno, pues no pasa nada, porque seguramente con el uso voy a ceder un poco la sección en la que apoya la hoja, que sigue siendo polipropileno, no llega a ser el acero del pasador, y va a ceder hacia atrás. En caso de que no queráis esperar y queráis tener totalmente alineada, nada más comprarla, podéis escoger entre las piezas que haya, que seguramente alguna asiente directa, y si no, lo que hago yo es, apoyando el filo en una tabla, coloco un taco de madera aquí de apoyo, de esta manera, para que haga una especie de plano inclinado, con un taco de madera aquí, y lo que hago es golpear un poco con un martillo de nylon en la sección de la unión. De esa manera enseguida queda asentada en su posición definitiva y puede seguir abriéndola y cerrándola sin problemas. Lo que hace es hacer que el desgaste de ese asiento inicial sea más rápido, ni más ni menos. Pero bueno, que es algo que no te va a pasar en todas las piezas, sí que es habitual, pero bueno, que tiene fácil solución. La hoja está realizada en acero inoxidable nitrum, que es un acero que no tiene nada de extraordinario, pues es un acero muy resistente al óxido, tiene una retención de filo decente, que sin ser maravilloso, pues es cumplidor. En cuanto a las dimensiones, con ese mango de 11 centímetros, nos va a permitir agarrarla cómodamente. La hoja de 8,5 centímetros da para mucho trabajo. Y a la hora de cortar con ella es una hoja finita, que tiene 1,5 milímetros de grosor y que, como veis, es flexible. Eso no tiene nada de malo a la hora de procesar alimentos, de hecho nos va a permitir hacer tareas que con una hoja más rígida no podríamos. El vaciado es plano hasta el lomo y es muy cortador. Tiene el grabado de Arcos, Albacete, Spain, un acabado que es un satinado corto, que es un acabado para ser un satinado corto industrial y además ser una pieza que cuesta menos de 4 euros habitualmente, pues está muy bien. El satinado corto, perfecto. Lo único que se le puede poner de pega a esta pieza, aparte de ese asentado de la hoja sobre el mango que os he comentado, es que siempre vienen con los cantos superiores del lomo de la hoja bastante vivos y toca a veces coger un trozo de lija y darle un par de pasadas para suavizar esa transición entre un plano y el otro, porque si no queda un borde un poco cortante. Esta, de hecho, por ejemplo, no lo tiene hecho y fijaros lo que pasa. ¿Veis? Que ha hecho una rebaba perfecta de la uña, simplemente pasándolo por encima. Pues eso es porque el canto es muy vivo y eso, pues bueno, puede llegar a resultar incómodo. No tiene ningún problema, en medio minuto lo has solucionado con un trozo de lija al agua y 2 pasadas o con una lima de uñas mismo y ya está. Es una navaja extremadamente económica, muy simple, muy sencilla. Algunos dirán que muy fea, no os voy a quitar razón, desde luego no es la navaja más bonita que tengo, pero son piezas que me gustan mucho para añadir a un kit de cocina, porque por 3,5 euros y añadiendo solo 31 gramos a tu kit de cocina tienes un cuchillo de cocina plegable con un buen corte a la hora de realizar tareas sobre una superficie o tareas simplemente culinarias con ella. No te va a dar ningún problema de seguridad. Puedes meterla cuando llegas a casa en el lavavajillas si te apetece, lo va a soportar el mango. Si no, puedes hacer lo que hago yo, que es limpiarla como cualquier otra pieza, con un poco más de mimo y sin usar el lavavajillas.
y ya está. ¿Es capaz de hacer otras tareas? Sí, es capaz de hacer otras tareas. Se puede utilizar tranquilamente si te dedicas a cortar cebo, por ejemplo, porque eres pescador o estás allí cortando materiales, cuerdas, redes y demás. Es una pieza que es muy cumplidora para el precio que tiene, que ya os digo que es ridículo. Una pieza muy agradecida y que, pues bueno, merece estar en este canal, sobre todo porque es una pieza muy común, que está en muchos más bolsillos de lo que la gente cree. Pasa un poco como con las Pallarés, que son piezas muy humildes, pero que pues son unas piezas con una gran aceptación porque son económicas y simplemente por ser económicas llegan a más personas, ni más ni menos. Espero que os haya gustado, que os haya resultado de interés y nada más, un saludo.